Voy a empezar a compartir la pantalla. Pues bueno, yo voy a continuar con otro de los objetivos del proyecto. En este caso voy a centrarme en explicar cómo hemos estudiado la capacidad de dispersión de Neophylenus campestris, que es uno de los vectores de Xylella fastidiosa, y ver si realmente se desplaza a 100 metros según la normativa vigente hasta ahora. Pues bien, como ya han explicado Alberto y Dani en sus presentaciones, decir que estos son los 3 vectores de Xylella fastidiosa que hay actualmente identificados en Europa. El primero que se identificó fue Philenus spumarius, que es el más eficiente y el que se ha visto que en campo transmite Xylella fastidiosa mejor. Pero también tenemos a Neophylenus campestris, como ya ha indicado Dani, y en Italia también tienen identificado a Philenus italosignus. Por nuestra parte, empezando con el CSIC, luego Limidra también y otros colegas de la península ibérica, tanto de Portugal y las Baleares o La Rioja, desde el año 2016 hasta el año 2020 hemos estado haciendo prospecciones por toda la península ibérica en diferentes cultivos, diferentes ambientes, y hemos visto que tanto Philenus spumarius como Neophylenus campestris son 2 especies que están muy distribuidas por toda la península. Como ha dicho Dani, la importancia de Neophylenus campestris en este caso es que aparece mucho en zonas agrícolas y de una manera bastante abundante, bastante más que Philenus spumarius. En nuestro caso, en el caso de la península ibérica, habría que resaltar el caso de Guadalest, que es la zona de Alicante donde se están produciendo los problemas con el almendro, y en las Islas Baleares, donde se ha visto que la abundancia de Neophylenus campestris es bastante grande. Centrándonos en la Comunidad de Madrid, y bueno, recordando lo que ha dicho Dani ahora mismo, ver que la distribución de tanto de Philenus como Neophylenus es bastante similar. Lo único que Philenus spumarius es verdad que se aparece más en la zona de sierra que Neophylenus, y Neophylenus aparece por el resto de Comunidad de Madrid y de manera bastante abundante en las zonas agrícolas del sur y sureste. Atendiendo a la pregunta que acaban de hacer, pues aquí pongo un ejemplo de la dinámica de la población de Neophylenus campestris. Esta gráfica está extraída de un estudio que hicimos en 2018, está publicado, como podéis ver aquí, y bueno, este es solo un ejemplo, pero es verdad que Philenus se comporta igual y se ha visto la misma tendencia en otros países como Italia o Grecia. Aquí lo que podemos ver es que durante la primavera la línea verde sería la vegetación de cubierta, la línea naranja sería la copa del olivo, en este caso, Morata de Tajuña, y vemos que hay un pico de población a finales de mayo. Este pico de población coincide con la emergencia de los adultos, ya que la ninfa se desarrolla durante los meses anteriores. En este pico el adulto empieza a emerger, hay un pico de población, se están alimentando de la vegetación de cubierta principalmente, hasta que posteriormente, como podemos ver en la gráfica, desaparecen literalmente los individuos del cultivo, no encontramos nada tanto en vegetación de cubierta como en copa, y sabemos que se desplazan a otras zonas a buscar refugio en verano, buscando vegetación verde de la que alimentarse y zonas más frescas. Por último, en otoño, en menor densidad, se ve que cuando comienzan las lluvias, comienza el rebrote de la vegetación de cubierta, los adultos vuelven en otoño para ovipositar en el cultivo en la zona de vegetación seca, en la vegetación seca que ha quedado del verano. Pues bien, Dani ha explicado ya extensamente las medidas de contención actuales y el reglamento de la Unión Europea. Yo solo quería centrarme en este caso en que se han suavizado las medidas de eliminación de plantas infectadas a un radio de 50 metros, pero aún así siguen basándose todo este reglamento en estudios de los años 50 y 60 que se hicieron en Estados Unidos con Philenus spumarius, en los que se vio que puede desplazarse unos 100 metros en 24 horas y una gran cantidad de metros, hasta 30 metros en salto. La cuestión es que este reglamento se sigue basando en esos estudios y tenemos la necesidad de actualizar esos datos con datos de Philenus spumarius y Neophylenus campestris en el continente europeo y sobre todo en la región mediterránea, que es donde está causando mayores problemas. Pues bien, hasta ahora, referido a Philenus spumarius, que tenemos la foto aquí, salió un estudio reciente de Bodino y colaboradores en 2020, en el que hicieron un estudio de movimiento de Philenus spumarius en el olivar. Hay que destacar que es un estudio a corta distancia en el que utilizan 200 metros de radio, como se puede ver en esta imagen que está extraída del artículo.
Usan dos tipos de cultivo, un olivar ecológico en Apulia, que es la zona infectada del sur, y de esa rodeada de Quercus en Piamonte, que es una zona del norte de Italia. Usan como metodología el marcaje y recaptura, que como brevemente ha explicado Dani antes, se marcan los insectos con alguna sustancia, en este caso era albúmina, se sueltan en una zona que sería la estrella que vemos en el esquema, y luego se hace una recaptura de estos insectos en diferentes puntos de muestreo. En este caso tienen una forma radial en 200 metros de radio donde posicionaron diferentes puntos de recaptura. Hay que decir que en el olivar principalmente muestrean en copa. Es verdad que en el sistema de Italia el comportamiento del insecto es diferente al que tenemos en la península ibérica, ya que ellos encuentran muchísimo insecto en copa, a diferencia de lo que a nosotros nos pasa aquí, que encontramos bastante poco, mucho más en vegetación de cubierta. En olivar las recapturas que obtienen, la mayoría están entre 20 y 60 metros desde el punto de suelta y estiman a partir de un modelo matemático que el desplazamiento en toda la vida, es decir, en un año de vida que tiene Philus espumarius, sería de 370 metros en olivar y 500 metros en dehesa. Por lo que también relacionan estos resultados con que el desplazamiento del insecto depende mucho del ambiente en el que este insecto viva. Pues bien, nosotros hemos llevado este estudio a larga escala y lo que queremos saber es la capacidad de dispersión de Neophylenus campestris, ya que, como ha indicado Dani antes, es un insecto muy abundante en los olivares y en los cultivos del sur y el sureste de la Comunidad de Madrid. Y nosotros lo hemos hecho, como digo, a larga escala. Queremos saber la distancia que son capaces de recorrer, los refugios, las zonas donde migran en verano y las plantas que utilizan como refugio de las que se alimentan en verano, ya que estos puntos serían bastante importantes para la contención de la bacteria a partir del control de sus poblaciones del vector. Lo que hicimos primero para seleccionar la zona donde hicimos el ensayo fue recorrimos diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, sobre todo sureste, donde está la zona más agrícola, buscando alguna zona que recogiera las características siguientes, pues que tuviera olivares con poco manejo, que mantengan las cubiertas, ya que es la zona donde los insectos vectores suelen vivir. Un paisaje que estuviera compuesto con manchas de cultivo y de vegetación natural, asegurándonos que tienen vegetación natural verde en verano donde pudieran migrar, y por supuesto que tuviera presencia de vectores de Xylella fastidiosa para poder hacer el ensayo. Entonces al final concluimos que el mejor sitio que habíamos encontrado estaba en Los Santos de la Humosa. El método que nosotros utilizamos es un método ampliamente conocido en el estudio de dispersión de insectos, que es captura, marcaje y recaptura. En primer lugar, se recogen los insectos, en este caso sería Neophylenus campestris, en la zona del olivar, en la vegetación de cubierta, se recogen con manga entomológica, se encierran en tubos de este tipo, tubos Falcon, y se tiñen en diferentes grupos con diferentes colores. Nosotros en concreto utilizamos 4 colores. Soltamos los insectos en la zona de recogida, en los olivares donde los habríamos recogido, y días después procedimos a la recaptura en zona natural. En este caso, muchos pinares que había en la zona y otras zonas con otros huéspedes que explicaré más adelante. Se recapturaban los insectos y luego por luz ultravioleta se veía si estaban marcados con fluorescencia o no, ya que a ojo no se podía ver el pigmento. Antes de llevar el ensayo a campo, lo primero que quisimos ver, porque no estaba estudiado, era si este tipo de tinción podía afectar a la supervivencia o a la capacidad de desplazamiento de Neophylenus, ya que si afectaba de alguna manera no podíamos usar este tipo de marcaje. Entonces, en primer lugar, hicimos un ensayo de supervivencia en el que, como se puede ver en la imagen, hicimos grupos de 10 de Neophylenus campestris. Aquí están sobre Bromus, que es una planta de la que se alimentan muy bien en condiciones controladas, y los teñimos de los 4 colores: azul, naranja, amarillo y rosa. Hicimos 4 repeticiones de cada color y además hicimos un grupo control en el que los insectos no se tiñeron. Con esto lo que queríamos ver es si la tasa de mortalidad era parecida entre los insectos teñidos y el insecto que no está teñido, para ver que era una tasa de mortalidad natural y no afectada por la tinción. Cuando terminamos el ensayo, que duró 35 días, vimos que efectivamente, si vemos la línea gris, que sería la de los insectos no marcados, la tasa de supervivencia de los individuos es muy parecida a la de los individuos marcados, por lo que vimos que la tinción no afectaba a su supervivencia.
Por otro lado, hicimos un estudio de capacidad de vuelo, en este caso lo hizo Clara Lago, que está dedicando parte de su tesis a esta parte. Utilizamos este dispositivo que se llama Flight Mill o molino de vuelo, en el que podemos ver que está formado por una base. En esta base hay suspendidos 2 brazos por suspensión magnética para que no haya fricción. Como podemos ver, en uno de los brazos se coloca el insecto, que está pegado por termofusible a baja temperatura a una aguja, y en la otra parte del brazo se coloca un contrapeso de un peso adecuado para que quede nivelado. Cuando el insecto empieza a volar, el molino comienza a dar vueltas y este sistema está ligado a un software que va contando diferentes parámetros de vuelo, como el número de vuelo, distancia recorrida, duración o velocidad del vuelo. En los resultados vimos que no había diferencias tampoco entre los insectos marcados y no marcados, se hizo el mismo procedimiento que para el ensayo de supervivencia, y lo más interesante fue que la distancia recorrida media de Neophylenus campestris, o sea, su capacidad de vuelo en condiciones de laboratorio, ya era de 281 metros con un máximo de 1.362 metros. Lo que vimos es que efectivamente solo en condiciones de laboratorio ya Neophylenus campestris supera los 100 metros bastante. Pues bien, ya una vez llevamos el ensayo a campo, una vez que tenemos estos datos previos, y empezamos el ensayo de captura, marcaje, recaptura. Como he dicho, primero se recogieron los insectos en la vegetación de cubierta del olivar a través de la manga entomológica, se utilizó este tipo de aspirador para recogerlos, los insectos quedaban encerrados en los tubos Falcon y se recogieron 1.315 adultos que se dividieron en 4 grupos que se tiñeron en rosa, azul, naranja y amarillo. Esta sería la zona de estudio de los santos de la humosa. Aquí lo que hicimos fue determinar 4 zonas de suelta, una por color. Serían 4 olivares de la zona, como podemos ver en el mapa. Y luego se utilizaron 12 zonas de recaptura que seleccionamos según la vegetación natural que tenían y que en verano estaba verde y que suponíamos que podían ser huéspedes de Neophylenus campestris. Estas zonas de recaptura estaban a diferentes distancias. La zona B sería la más cercana, 94 metros, y la zona K sería la más lejana, a 2.754 metros. La captura, el marcaje en campo y la suelta se hizo el 23 de mayo de 2019 y la recaptura se hizo entre 23 y 42 días después de la suelta. Cada semana íbamos a hacer la recaptura en todas las zonas de recaptura, las zonas naturales. Como digo, cada zona de recaptura estaba compuesta por diferente vegetación que podía funcionar como planta huésped de Neophylenus campestris. Como he dicho antes, una vez que hacíamos la recaptura, la hacíamos por manga entomológica, nos teníamos que llevar los insectos al laboratorio para verlos a luz ultravioleta. Aquí tenemos una imagen de cómo se veían estos insectos a la lupa. Aquí tenemos un insecto que no está marcado y podemos ver la diferencia con un insecto que sí que lo estaba. Este es un insecto de la zona naranja, lo sabemos porque la mayoría de trazas que encontramos fluorescentes son de color naranja, aunque luego encontrábamos otras trazas que podían ser restos de polvo o de polen, que también eran fluorescentes, pero no tenían nada que ver con la cantidad de fluorescente naranja que encontrábamos en el insecto. Pues bien, como resultado decir que se recapturaron 21 individuos de Neophylenus campestris teñidos, la mayoría de la zona naranja, 8 individuos marcados fueron encontrados a 123 metros, otros 8 individuos a 281 metros de los puntos de suelta y 5 Neophylenus campestris, uno de ellos amarillo y el resto naranja, se encontraron en la zona más lejana, 2.473 metros del punto de suelta, que este sería el dato más interesante de todo, ya que no tiene nada que ver con lo que hay descrito hasta ahora. Decir que, como en estudios anteriores que ya se habían hecho, Neophylenus campestris lo encontramos únicamente en las especies de pino que encontramos en la zona, que fueron pino carrasco y pino piñonero. Y por último, concluir que los adultos de Neophylenus campestris son capaces de desplazarse mucho más de 100 metros, llegando a recorrer distancias de casi 2,5 kilómetros. Migran a pinares en verano, que utilizan como alimento y refugio cuando se seca la vegetación de herbácea, y también que el movimiento de los afrofóridos está muy condicionado por la presencia de plantas suculentas de las que puedan alimentarse. Por último, agradecer al grupo de insectovectores patógenos de plantas del ICACSIC,
a Joao Leitao y Pier Paolo Natilla, que estuvieron haciendo una estancia en aquella época y nos ayudaron en los muestreos, y por supuesto a la financiación del IMIDRA y cofinanciado con el Plan Nacional del ICA, que también participó en este estudio. Muchas gracias. Nos comentan por el chat, no sé si lo comentarán, pero quisiera saber sobre el control ecológico o recomendaciones para prevenir o sanar. Sí, bueno, por ahora se están haciendo estudios tanto de enemigos naturales de Filenus y Neofilenus, lo que pasa que es verdad que por ahora esa parte no se ha avanzado mucho. Se conoce que hay un díptero de la familia Pipunculuridae que sí que es un parásito natural de huevos y ninfas, y tanto de enemigos naturales también se conoce que algunas aves los depredan, pero no hay mucha información en ese sentido. Más adelante vamos a hablar de otros estudios que estamos haciendo de manejos de cubiertas como herramienta para poder controlar las poblaciones de Filenus y Neofilenus, y poder hacer pues, un control de la población de una manera más sostenible y de una manera más respetuosa con el medio ambiente y a nivel sanitario. En cuanto a otros métodos de control, por ahora lo que se está aplicando son fitosanitarios en todas las etapas de desarrollo del vector, que es un año completo, por lo que se está haciendo pues, una aplicación bastante intensa de fitosanitarios. Es lo que estamos intentando que con el tiempo se vaya eliminando y poner otras medidas que sean más sostenibles. Pero por ahora que se esté aplicando realmente, no se está aplicando ningún método de control, todo sigue en estudio. Sí, pues respecto a los vectores, el problema de este vector es que no se conocía prácticamente nada de él. Entonces, cuando se detectó en 2013 en Europa, lo único que estudios que hay son estudios antiguos que se centran sobre todo en la genética. Como ha dicho Dani antes, son insectos que tienen muchos morfotipos, entonces, bueno, habían sido como objetivo de otro tipo de estudios. Pero claro, nunca habían dado problemas a nivel agroecológico. Entonces, pues no había desarrollado absolutamente nada hacia ello. De hecho, los fitosanitarios también se están haciendo muchos estudios. Aquí en el ICA también se han hecho estudios sobre fitosanitarios que se puedan aplicar únicamente a la ninfa, que es la fase que menos se desplaza, como ya luego veremos en otras charlas. Pero por ahora está todo en estudio. Pero sí que se están haciendo bastantes cosas para intentar que en unos años cambie el método de control. Hola, si vuestros estudios demuestran que la capacidad de desplazamiento es mayor de lo que se creía, ¿cómo es que se reduce el área demarcada? Claro, a ver, esto es un estudio que todavía no está publicado, estamos en vías de publicación. Es verdad que desde que comenzó a detectarse Xylella y con las normativas que ha estado llevando a cabo la Unión Europea, siempre como que desde el área científica se ha estado insistiendo en que eso eran estudios muy antiguos y que no se podía basar en ello. Entonces, claro, ahora mismo lo único que hay es el estudio que os he dicho de Filenus, que se publicó en el año 2020, y este estudio que está en vías de publicación. ¿Cómo se reduce el área demarcada? Yo creo que puede ser más una presión social. Y aparte también es cierto que no sé, no... Y medioambiental. Claro, y medioambiental, sí, social, claro, y medioambiental y económica. Claro, porque es que si tú lo que haces es ampliar el área infectada, o sea, ahora son 100 metros, la amplías a 2,5 kilómetros y te tienes que arrancar todos los hospedadores de la bacteria, eso es ir arrasando poco a poco con todo el patrimonio. Entonces, yo creo que no sé si estamos de acuerdo aquí todos, yo creo que la estrategia es analizar y detectar la bacteria en plantas infectadas. Claro, de hecho ahora ya lo que se arranca son las plantas infectadas. El resto de plantas no se arrancan. Eso ha sido un cambio bastante grande, porque es que antes arrasaban con todo y a lo mejor había una planta o dos en la zona. Eso es. Entonces, claro, ahora mismo lo que digo, que los estudios son muy recientes y se siguen basando todavía en cuanto al vector, al movimiento del vector, en los estudios pasados. O sea, en estudios que ni siquiera están hechos en Estados Unidos, que no están hechos ni siquiera en la cuenca mediterránea, donde los insectos se comportarán de manera totalmente diferente. Y solo añadir una cosa, si se puede. La razón por la que antes eran 100 metros era porque estaban basados en que esa era la capacidad que tenían estos vectores en moverse. Luego, con estos estudios que hemos hecho y otros estudios que se han hecho también fuera en Europa,
se ha visto que se mueven mucho más. Entonces no tenía ningún sentido arrancar 100 metros, porque si te tienes que arrancar los metros donde podría ir el vector infectivo, tendrías que arrancar kilómetros. Y como esto medioambientalmente es inviable, por eso la Unión Europea ha decidido rebajar esa distancia a 50 metros para realizar un menor daño ambiental, sobre todo en zonas como la de Alicante, donde hay un peligro grande de erosión. Sonia. La capacidad de transmisión de Neophylaemus es la misma que la de Philaemus, es decir, la capacidad como vector es la misma, porque según me ha parecido escuchar, Philaemus es el vector principal y es el que tiene una capacidad totalmente demostrada, pero Neophylaemus es exactamente igual en ese sentido. Gracias. No lo es. Neophylenus, de hecho, solo se ha demostrado, tanto de Neophylenus como de Philaenus italosignus, se ha demostrado su capacidad de transmisión en laboratorio en olivos. Del que sí que se conoce su capacidad, su eficacia de transmisión a olivar y a otras especies de plantas es de Philaenus spumarius y es bastante más eficiente que Neophylenus. La cuestión es que en nuestro caso Neophylenus es mucho más abundante en muchas zonas agrícolas que Philaenus. Entonces, podemos contrastar la abundancia de ese insecto, aunque sea menos eficiente, eso puede hacer que realmente su papel dentro de la dispersión de la bacteria sea importante también. Dependiendo también, junto con Philaenus, en la zona donde se junten los dos, pues ahí ya sí que puede haber un problema interesante. En Guadalest, de hecho, en las prospecciones que se han hecho en otros años, conviven los dos. Se ve que hay mucha densidad de Neophylenus, hay bastante Philaenus también, y ahí sí que se ha visto que en verano sí que suben a los árboles, suben a los almendros, que ahí es donde está el problema, porque ahí es cuando ya empiezan a transmitir la bacteria al cultivo. Y claro, en su desplazamiento, porque claro, el desplazamiento no se hace esos 2 kilómetros, muy posiblemente no se harán de una sola vez o en algún insecto en concreto que aproveche corrientes de aire, pero en ese desplazamiento van pasando de un árbol a otro, van alimentándose de un árbol a otro y ahí es donde van transmitiendo la bacteria. Además, como ha explicado Alberto antes, la transmisión es bastante rápida, es cuestión de minutos, entonces simplemente con que prueben, con que hagan una prueba y saliven y puedan introducir la bacteria en el árbol, es suficiente. Igual si el árbol luego no le gusta, no se mantiene mucho tiempo alimentándose, la bacteria ya la han transmitido y se cambian a otro árbol y así sucesivamente. Ya, pero es un poco raro que no se haya visto o verificado la capacidad de Neophylaemus de transmisión en campo. O sea, no se han hecho ensayos en condiciones naturales porque será complicado, ya yo lo entiendo, pero claro, por mucho que vuele, si realmente no es un vector eficaz, pues tampoco es muy importante que vuele mucho. Esa es... A ver, me imagino que se estarán haciendo. Lo que pasa que la identificación de Neophylenus y Philaenus italosignus es de 2019. Entonces, claro, tampoco creo que haya dado tiempo a sacar resultados de experimentos de campo, más teniendo en cuenta el año pasado que tuvimos, que tampoco hubo muchos sitios donde no se pudo hacer todo lo que se quería. Por ahora los resultados que hay son de laboratorio, pero sí es verdad que eso, que al ser una transmisión tan rápida y al haber una abundancia grande de insectos, aparte, otra cuestión es que aparte de que se muevan al almendro, por ejemplo, que eso sí que lo hemos visto en Guadalest, se mueven a otras plantas que pueden ser reservorio de la bacteria. Puede ser que no muestren síntomas esas plantas, pero que la bacteria esté dentro. Entonces ahí ya es donde viene el descontrol, porque podemos controlar las plantas que tienen síntomas, pero si se van moviendo por todo el paisaje hasta que llegan a la zona de pinar, por ejemplo, que les interese en verano, pueden ir transmitiendo la bacteria tanto a cultivos como a otras plantas. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que si encima conviven los dos vectores, como el Philaenus, que es un insecto muy polífago, puede alimentarse de otras plantas en las que no estamos controlando si tiene Xylella o no y transmitir la enfermedad al cultivo.